Recordarán los hermanos que nosotros les mencionamos que este era el año para poder restaurar nuestros hogares, para poder avanzar en nuestra vida espiritual, de trabajar con los diferentes traumas que de manera inconsciente nosotros arrastramos y se vuelven un lastre. Se vuelven algo que una pesada carga que nos impiden avanzar de una manera exitosa en la vida. Y yo mencioné que tenemos para superar esos traumas diferentes recursos que nos pueden ayudar. Tenemos la psicología, que trabaja obviamente con las emociones, con los patrones de pensamiento. Tenemos la psiquiatría, que trabaja a nivel de la química del cerebro. También obviamente incluye aspectos cognitivos y conductuales, pero estos cognitivos y conductuales mayormente son el objeto de la psicología y de la consejería psicológica y la asesoría. La psiquiatría pues brega mayormente con la parte médica, pero mencioné que necesitamos la parte espiritual y que todo nuestro ser, cada aspecto de nuestra vida, tenemos que colocarlo bajo el control y la dirección del Espíritu Santo de Dios si queremos ser exitosos, porque esa es la única forma en que todas las piezas de nuestro rompecabezas van a encajar adecuadamente. Y siguiendo esa dirección, les sugerí que durante la primera semana de este año oráramos por los traumas que hubiéramos tenido en nuestra relación con nuestro Padre terrenal. Sabemos que Dios es un Dios perfecto. Sabemos que Dios es un Dios de amor, de misericordia y de bondad. Pero también sabemos que muchas veces, por mejor que haya sido nuestro Padre terrenal, no encaja con ese patrón, con esa concepción de lo que es Dios. Y al escuchar tantas veces en la Biblia que se refiere a Dios como nuestro Padre, algunas personas eso, en lugar de darles gozo, en lugar de darles alegría, en lugar de ser un motivo de confianza, se convierte en un motivo de temor, en un motivo de desconfianza y hasta en algo que en lugar de acercarlos a Dios, les lleva a alejarse de Dios, porque su relación con su padre terrenal fue una de abandono, una de maltrato, o una en que se intercalaron ambas cosas, abandono y diferentes formas de maltrato. Y por eso mencionamos que por todos los días, durante la primera semana, por lo menos 3 veces al día, usted orara para sanar las heridas relacionadas a su padre terrenal. Durante la segunda semana, incluimos a las madres, porque la madre es una figura central del hogar, una figura llena de amor y de cariño, pero también sabemos que hay madres que lamentablemente le han puesto a los bebés en la estufa y han realizado otras formas de maltrato. A veces el hijo o la hija físicamente se parece a esa expareja de mamá que la abandonó, que la dejó con ese muchachito, y ella de una manera inconsciente vuelca su odio, su rencor, su resentimiento, su frustración en la vida contra sus hijos o sus hijas. Y eso genera trauma y eso genera heridas emocionales profundas que se arrastran durante toda la vida. Y es por eso que durante la segunda semana de esta terapia espiritual, como le hemos llamado intensivamente, de esta terapia espiritual profunda, oramos por las relaciones y los traumas relacionados a nuestras madres. Sea que usted haya tenido una relación perfecta y hermosa, o sea que usted haya tenido una relación conflictiva. ¿Por qué? Porque necesitamos que Dios nos dirija a todos y cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo para identificar cuáles han sido esos problemas, cuáles son esos patrones errados de ver el mundo que son contrarios al plan y a los propósitos de Dios y que nos impiden avanzar espiritualmente, que nos impiden avanzar emocionalmente y que por ende nos están también impidiendo
progresar materialmente y tener una salud holística, una salud integral, donde nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos en nuestra mente y nuestra relación con nuestros semejantes sea positiva, sea saludable, sea armoniosa, como es el plan de Dios para nuestra vida. Y mencioné que si en este proceso de terapia espiritual usted identifica un área donde el trauma es demasiado fuerte, pues mire, hay personas con maestría en consejería de familia, con maestría y doctorado en psicología en sus diferentes áreas, trabajadores sociales que le pueden ayudar, además, obviamente, de la abarcante y completamente sanadora y restauradora presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ofrece un perdón y una sanidad para nuestras heridas que nadie puede dar. Y esta semana finalmente pusimos en el chat de la Iglesia de Montaña que oráramos por los traumas escolares. Se supone que la escuela sea un lugar seguro, un lugar armonioso, donde uno va a aprender y aplicar conceptos e ideas que luego va a usar durante el resto de la vida. Pero ahí hay quienes sufren de bullying, incluso hay quienes han sufrido formas terribles de maltrato y abuso físico y sexual. Han tenido que aprender a pelear y a defenderse por su vida, han tenido que aprender a luchar por su vida en el entorno escolar. Hay quienes tienen hermosos recuerdos de maestros que le inspiraron y otros que le arrojaron la autoestima por el piso. Y nuevamente, al nosotros enfrentarnos a esta situación, encontramos que la única forma de poder dar y recibir un perdón completo, dar un perdón completo por aquellos daños que nos hayan infligido y recibir un perdón completo por aquellos daños que nosotros le hayamos hecho a otras personas, es a través de la presencia de Cristo Jesús en nuestra vida. Es a través del permitir que Jesús limpie y borre esas faltas y pecados que nosotros hemos cometido. Y para que en los momentos difíciles, en los momentos finales de la historia de este mundo, Satanás no pueda utilizar estos traumas con el propósito de alejarnos de Dios. ¿Saben entonces ustedes lo que nosotros necesitamos hacer ahora? Colocarlos ante la presencia del Señor y permitir que sea el Señor a través del Espíritu Santo el que nos dirija y que nos revele de qué cosas nosotros tenemos que arrepentirnos, qué cosas nosotros tenemos que permitir al Señor cambiar, qué cosas tenemos que perdonar y Él es el que nos da la capacidad y la fuerza para poder perdonarlas y para poder salir hacia adelante, porque es su voluntad que nosotros salgamos hacia adelante. Y quiero hacer un alto, ¿verdad? Yo mientras voy hablando, a veces no me doy cuenta si alguien quiere entrar a la reunión. Así que yo le voy a pedir que si usted se da cuenta que alguien está entrando a la reunión, me avise para entonces yo poder oportunamente entrar esa persona a la reunión. Y con ese trasfondo vamos entonces a hablar de curando heridas. Muchos de nosotros vivimos con heridas profundas que nos aprisionan y parecen no tener solución. Necesitamos libertad, pero nos preguntamos dónde podemos encontrarla. Aquellas personas, por ejemplo, que han sido víctimas de una traición, se les hace bien difícil, si no imposible, aprender a confiar en otras personas. Como mencioné en la introducción a este tema, aquellos que han tenido una relación conflictiva con su padre o con su madre terrenal, cuando escuchan del amor del padre, del amor de la madre en el contexto bíblico, en lugar de sentir gozo, en lugar de sentir alegría, en lugar de sentir entusiasmo, lo que quieren es salir cogiendo, porque lo que piensan en mamá es la que me sentaba cuando yo era bebé en la estufa, o la que me hacía jodillar en un guayo, como decía la gente de antes. Así que hay muchos traumas. Hay niños que fueron una vez a la escuela y no pueden volver a la escuela, no pueden ni siquiera estar en un salón en la universidad como consecuencia del bullying, los maltratos y los abusos que sufrieron mientras estaban en la escuela.
Y como señalé, aquel que una vez fue traicionado por una pareja, se le hace bien difícil volver a confiar en otra persona y ante cada síntoma sus traumas o fantasmas del pasado, de manera consciente, otras veces inconscientes, resucitan. Así que lo primero que nosotros necesitamos es libertad. Libertad de todas esas heridas profundas del pasado. Pero vuelvo a preguntar, porque es la clave, es el meollo del tema de esta noche, ¿dónde podemos encontrar esa libertad que tanto nosotros necesitamos? La primera pregunta que nos vamos a hacer, ¿cómo podemos enfrentar las heridas que nos causan? Y no estamos hablando aquí de las heridas físicas. Esas nuestro sistema se encarga de curarlas, pero las heridas emocionales son muchas veces más profundas y su dolor es más prolongado que el dolor que nos causan las heridas físicas. Miren lo que nos dice Primera de San Pedro 4:8. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Así que se nos está diciendo que como cristianos no tenemos que tener una caridad, pero es de una caridad ferviente, una misericordia ferviente, fuerte, intensa. El que está escribiendo estas palabras, el apóstol Pedro, fue el mismo que le preguntó a Jesús cuántas veces se debía perdonar. Si hasta 70 veces 7 o cuántas veces. Para Pedro, el perdón antes de haber entrado en un contacto, en una comunión con Jesús, el perdón era un asunto de matemáticas, era un asunto numérico, era un asunto de llevar un registro y cuando llegaste al borde, se acabó el evento, se acabó la misericordia, se acabó el perdón. Pero Dios nos está señalando una manera diferente de ver las cosas. Nos está diciendo y nos está exhortando a ejercer el perdón y nos dice que cubrirá multitud de pecados porque no solamente beneficia al que lo recibe, sino más aún nos beneficia a nosotros. En ciertas filosofías orientales se dice que mientras usted odia a una persona, usted es esclavo de esa persona. Porque continuamente esa persona está fluyendo a través de sus pensamientos y está generando emociones negativas que le van destruyendo su salud. Sí, cuando tenemos una necesidad de perdonar que no hemos ejercido, estamos produciendo radicales libres y esos radicales libres están destruyendo nuestro cuerpo. Cuando se analiza a fondo el por qué a veces hasta hermanos gemelos, vemos que en uno se activan unos genes que le producen enfermedad cardíaca, que le producen cáncer, que le producen deterioro de sus huesos. Y ese gemelo de ellos no se le activan esos mismos genes que tiene, que producen las mismas enfermedades. Entonces, cuando vamos al trasfondo ya no físico, cuando ya nos salimos de los genéticos y vamos a su historial de vida, encontramos que las enfermedades se activan con mayor frecuencia en aquellos que asumen actitudes negativas hacia la vida. El pesimista, el que siempre está guardando rencor, el que vive con la filosofía que me la hace, me la paga. Tarde o temprano me la va a pagar. No está reflejando el amor de un Cristo Jesús que murió por nosotros en la cruz del Calvario y que puso su vida no solamente por aquellos que lo aclamamos como Dios, como Rey, como Salvador, sino también por aquellos que le gritaban, crucifícale. Mira, otro se salvó, no se puede salvar él mismo. Y que llegaron
al colmo de la barbarie, de la insensibilidad y de la rebeldía, de falsificar las pruebas, o sea, falsificar pruebas para hacer ver que él no había resucitado cuando en realidad Jesús había resucitado. Así que la manera de enfrentar las heridas que nos causan es a través de Cristo Jesús. Es a través de la caridad que viene de Dios. Jesús contó una parábola. ¿Qué lecciones prácticas podemos extraer de esa parábola que está en Mateo 18, 21 al 34? Que fue lo que le conté ahorita. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7. Jesús le dice, no te digo hasta 7, más aún 70 veces 7. Así que usted no espere a contar las 490, porque lo que esto nos quiere decir no es que perdonemos 490 veces, sino que tenemos que perdonar hacia el infinito. Yo le pregunto a usted, y no lo tiene que contestar, y menos a través del chat. Jesús, ¿le perdonó a usted 490 pecados y ya? ¿Usted pecó única y exclusivamente 490 veces? Porque yo les puedo asegurar que miles de veces más que esas he pecado, y no estoy exagerando. Si usted en un año de 365 días, en un año, comete 10 pecados al día y son más, son 3.650 pecados en un año. Quien no comprende el perdón que Dios concede, nunca aprenderá a perdonar. El perdón que Dios nos concede es un perdón absoluto. La clave para el verdadero perdón es dejar de concentrarse en lo que otros nos hicieron y entonces comenzar a mirar aquello que Dios hizo y hace por nosotros. Y si nosotros queremos entender el perdón de Dios en su contexto, es un perdón absoluto. Nuestros pecados más terribles son depositados en lo más profundo de la mar. Él no los toma en cuenta, no toma memoria de ellos. Más aún nos perdona, aún sabiendo que somos culpables, pero pone como sustituto nuestro para que reciba el castigo que nosotros merecíamos a Cristo Jesús. O sea, se coloca él mismo en nuestro lugar. Y el otro problema que mencionamos en el segundo pensamiento clave, tenemos que dejar de concentrarnos en lo que otros nos hicieron, que si se burlaron, que si nos ofendieron, y comenzar entonces a mirar aquello que Dios hizo por nosotros, encarnarse, vivir entre nosotros y darnos ejemplos, morir por nosotros, resucitar, y está intercediendo en estos momentos en el lugar santísimo del santuario celestial por todos y cada uno de nosotros. Y cuando estamos en problemas, está enviando su Santo Espíritu para darnos consuelo, para darnos fortaleza, para darnos discernimiento. Y envía y dirige a sus ángeles también para nuestro cuidado. Cuando no perdonamos, por más perjuicios que se pueda tener, el mayor perjuicio es vivir mal con uno mismo y con los sentimientos propios. Yo les quiero narrar una historia que yo aprendí cuando yo estaba en cuarto año, una historia extraída de un libro que nos las narró un profesor de la academia, y voy a hacerlo de la manera más breve posible. Esta historia, la primera vez que la escuché fue en el año 1989, mi último semestre en la academia. Ha llovido bastante. Se trata de una señora la cual había sido sometida a múltiples cirugías y estaba a punto de una séptima operación. El médico, con la tecnología que había aquel entonces, no encontraba una razón que justificara su dolor y su molestia. Y había visto que ya prácticamente la habían operado de cuánta cosa podía ser operado un ser humano para aliviarle esos dolores que no la dejaban vivir en paz.
Así que este doctor decidió por un momento ir más allá de lo que es la teoría de la medicina, ir más allá de lo que es la anatomía, la fisiología, cómo funcionan los órganos, y miró a esta señora como un ser completo, como un ser integral. Y le pregunta a la señora, ¿usted tiene problemas en el hogar? ¿Usted tiene alguna situación que le perturba? ¿Cuánto hace que usted no va a la iglesia? Y le hizo todas las preguntas ahí corridas. Y la señora comenzó a llorar, pero a llorar amargamente ahí en el consultorio del médico. Y la señora le dijo, hace años que no voy a la iglesia, no recuerdo cuánto. Y mi hogar está fatal. Todos los días, desde hace 25 años atrás, oigan la fecha, 25 años atrás, cuando yo despierto en las noches y miro a mi marido al lado mío, yo lo que quiero es levantarme y matarlo. Porque él me traicionó con su asistente en la oficina. Pero había muchos bienes económicos que dividir, muchas cosas, y optamos por quedarnos casados. Incluso tuvimos más hijos. Pero yo me levanto con ese profundo odio. El médico, el cirujano la miró y le dijo, mire, le voy a dar esta tarjeta. Es de un amigo mío que es psiquiatra y es un psiquiatra cristiano. Yo le voy a dar una cita para evaluarla nuevamente a usted en 6 meses. Si en 6 meses los dolores continúan, pues vamos a hacer una cirugía exploratoria para ver cuál es el problema. Pero yo quiero que primero usted acuda a este colega mío que es psiquiatra y, como le dije, un psiquiatra cristiano. Bien, la señora se lleva la tarjeta, el médico no sabe de ella hasta 6 meses después. 6 meses después, ella regresa al consultorio, pero no regresa sola. Regresa con su esposo. Y regresaron para ambos darle las gracias. Este psiquiatra los había conducido a través de lo que se conoce como la terapia del perdón y de la restauración. Se habían perdonado, habían vuelto a la iglesia, e incluso lo que para los hombres es imposible, y recordemos que para Dios nada es imposible, habían restaurado su relación de pareja y eran felices. Y aunque él anticipaba cuál era la respuesta, este médico le pregunta después que ellos le dan las gracias y todo, ¿y cuándo vamos a programar la cirugía para aliviar su dolor? Y la señora le dice, ¿qué dolor? No me duele nada. Usted sabía lo que hacía. Mi dolor no estaba en mi cuerpo, estaba en mi mente, estaba en mi relación con Dios destruida y en el odio que me envenenaba. Una vez el odio desapareció del corazón de esta señora, esos radicales libres que produce el estrés, que produce la ansiedad, pero que también produce el odio, la envidia y los corajes, desaparecieron, dejaron de envenenar su cuerpo y ella comenzó a sanar y sanó completamente. Así que nosotros somos los más beneficiados cuando nosotros perdonamos. Otro punto importante, el perdón exige un precio. El perdón lleva tiempo y trabajo. Perdonar involucra reconocer y lidiar con la forma en que usted fue herido, optar por no vengarse o hacer sufrir a la otra persona. Aunque hay que hacer una diferencia entre no vengarse
y situaciones en que tenemos que llevar a la otra parte a la justicia para evitar que le haga daño a otra persona o para que detenga un curso de conducta criminal, así como abandonar su propia ira. Abandonar no significa que usted olvidó, sino que eso lo libera para ser curado. Y eso es sumamente importante. El perdón es un recurso psicológico y social que regula las relaciones humanas, como lo dice John Berex. Pero más que eso, amigos que me escuchan y hermanos, el perdón es un don de Dios a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. No perdonar es mantener el papel de víctima, lo que no permite el crecimiento. Es vivir todo el tiempo con ira, heridas, rencor, porque usted mantiene una situación del pasado que ejerce influencia sobre el presente y compromete el futuro. Por eso tenemos que evitar caer en esos círculos de no perdón a toda costa, porque siempre hay que perdonar. Y un ejemplo, y el ejemplo supremo de todo esto es Dios. Vamos a ver en la segunda parte del estudio de hoy, su familia y Dios, que hablamos de restaurando heridas, cómo era la tierra cuando salió de las manos del Creador. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y cuando Adán y Eva le creyeron a Satanás y arruinaron esa obra que era perfecta, Dios lo que hizo fue darle una promesa de victoria a través de la simiente que se iba a levantar en Cristo Jesús. No empezó a recriminarles y atacarles. El planeta era perfecto, pero miren cómo quedó después del pecado. Génesis 3, 16 al 19. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, con el sudor de tu frente comerás el pan. ¿Qué otra consecuencia trajo el pecado? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Trajo como el pecado como consecuencia la muerte, y no solamente la muerte de los seres humanos, sino que Cristo Jesús, siendo Dios, tuvo que morir por nosotros. Pero no murió en vano, sino para darnos ¿qué? Para darnos vida eterna. Y eso es para gloria y honra del Señor. El primer pecado consistió en la desobediencia a Dios que ocurrió cuando Adán y Eva estaban lejos el uno del otro. El distanciamiento de la pareja también provocó acusaciones entre ellos. Ellos empezaron a echarse la culpa, Adán a Eva y Eva a la serpiente. Cuanto más cerca estén uno del otro, mejor sabrán enfrentar las dificultades la pareja. Aunque a veces en lo que bajan dos y dejan de pelear tienen que distanciar su tiempo, pero eso es por un tiempo de oración, de fortalecimiento y de crecimiento espiritual. Una vez pasa esa restauración y esa sanación y esa consagración personal, no se pueden quedar mucho tiempo, tienen que volver a juntarse. ¿Qué era necesario para restaurar el desequilibrio generado por el pecado? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Así que para balancear nuevamente las cosas, era necesario la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué podemos hacer nosotros por los demás? Imitar a Dios. Lucas nos dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es ¿quién? Misericordioso. Y lo está diciendo Lucas, pero no lo dijo por sí mismo, sino que está hablando Lucas citando las palabras que dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vuelvo, Lucas 6:37. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso, refiriéndose a nuestro Padre Dios. Al perdonar a los demás, experimentamos la libertad del perdón divino en nuestra vida. Una vez perdonado, ¿cómo debe ser nuestra vida? Mira lo que nos dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí,
todas son hechas nuevas. Miren qué maravillosa promesa, vuelvo a repetir. De modo, 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese pasado lleno de dolor, de sufrimiento, de amargura, de remordimiento, de promesas rotas, de sueños que terminaban en pesadillas, desaparece por completo y todas las cosas pasan a ser nuevas por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el que nos da una nueva manera de ver y de concebir la realidad. Él es el único que nos puede dar una experiencia de paz, de perdón y de sanación, como nadie ni nada nos puede otorgar. Y Él es el único que puede hacer verdaderamente nuevas todas las cosas. Ahora bien, no solamente necesitamos perdonar también a otros, también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Porque si ya Dios nos perdonó con su preciosa sangre derramada por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros entonces no podemos andar por ahí sin perdonarnos también a nosotros mismos. Porque cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, también empezamos a producir radicales libres y nuestro cuerpo comienza a dañarse. La culpa es extremadamente destructiva. Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos en nuestra vida. En Cristo tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo. En Cristo tenemos la oportunidad de enterrar nuestro pasado y comenzar de nuevo. Una decisión entonces que yo invito a todos a tomar en familia es, y repita conmigo ahí donde usted está en su hogar. Repítalo ahí donde usted está. Puede hacerlo con el micrófono apagado, pero repítalo donde está. Quiero vivir la libertad del perdón de Cristo en mi vida. Repito, quiero vivir la libertad del perdón de Cristo en mi vida. Deseo ofrecerle este perdón a mi familia, a mi familia y a alguien que me hirió. Quiero recibir perdón de Jesús en mi vida. Amén. Gloria sea a Dios por esto. Que esta sea nuestra resolución. Y pensemos en estas palabras que están en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 195. Nosotros mismos lo debemos todo a la abundante gracia de Dios. La gracia es el pacto. En el pacto ordenó nuestra adopción. O sea, Dios nos trata como sus hijos, por creación y por redención. La gracia en el Salvador efectuó nuestra redención, nuestra regeneración y nuestra exaltación a ser coherederos con Cristo. Sea revelada esta gracia a otros. Amén. Amén. Gloria sea al Señor por ello. Entonces, voy ahora a cantar un corito. Los que quieran cantarlo allí en su casa, vamos a cantar el corito y luego vamos a elevar una palabra de oración a nuestro Dios. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz
del glorioso Señor. Oremos. Nuestro Dios y nuestro amante Padre Celestial, alabado, glorificado y santificado sea tu divino nombre. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu bondad y misericordia. Gracias te damos por cada persona que logró conectarse a este tema por Zoom. Y gracias por aquellos que luego verán la grabación cuando la subamos a otras redes sociales. Pero sobre todo, gracias porque Cristo Jesús vino a vivir entre nosotros, murió y resucitó e intercede por nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial. Gracias por el perdón de nuestras faltas y pecados que tú obras a través de la sangre de Cristo Jesús derramada por nosotros. Señor, perdona nuestras faltas y pecados. Señor, guíanos con tu Santo Espíritu para perdonarnos a nosotros mismos. Señor, guíanos con tu Santo Espíritu para perdonar a aquellos que nos han ofendido y que nos han herido. Señor, danos un sueño tranquilo y reparador y un alegre despertar lleno de fuerzas y energía para hacer tu voluntad. Y aquellos que todavía tenemos tareas académicas o de otra índole que realizar, danos ese shot, ese golpe, ¿verdad? Ese residuo de energía adicional que necesitamos para hacer tu voluntad, pero luego acostarnos y dormir tranquilamente y levantarnos con energía, con paz y armonía en nuestro corazón hacia nuestros semejantes, hacia nosotros y en una plena confianza contigo. Llévanos también que el próximo culto, Señor, que es de oración y testimonio este miércoles, no nos inhibamos, no nos cohibamos de dar nuestros testimonios, nuestros agradecimientos y también elevar nuestras peticiones a ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Recuerden que esto es todos los días todos los días no, pero los lunes y miércoles a las 7:30. Miércoles que viene, a diferencia de hoy, es día de oración y testimonio. No obligamos a nadie a participar, ¿verdad? Pero agradecemos todo aquel que quiera participar y dar su testimonio y elevar también una palabra de oración. Buenas noches. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, bendiciones. Amén. Buenas noches. Buenas noches.